en el que vamos a revisar un tema que ha estado en cuestión en los propios Parsiot, y que aquí va a ser también tomada por el Evangelio de Marcos. Obviamente esto es así porque el tema es sustancial en la época del judaísmo del Segundo Templo, que es el momento en el cual se escribe o son los tiempos que relata el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a dar pie a estos conceptos. Estamos en el capítulo número 12. Vamos a dar lectura a partir del versículo 19. Y luego vamos a dar una explicación. Se le llegaron algunos saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaban diciendo: Maestro, Moshe nos ha prescrito que si el hermano de uno viniere a morir y dejare la mujer sin hijos, tome el hermano esa mujer y dé sucesión a su hermano. Eran 7 hermanos, el primero tomó mujer, pero al morir no dejó descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar sucesión, e igual el tercero. Y de los 7 ninguno dejó sucesión. Después de todos murió la mujer. Cuando en la resurrección resuciten, ¿de quién será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Díjoles Jesús: ¿no está bien claro que erráis y que desconocéis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como ángeles de Dios, de Elohim en los cielos. Por lo que toca a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moshe, en lo de la zarza, cómo habló Elohim diciendo: yo soy Elohim de Abraham, Elohim Isaac, Elohim Jacob? No es Dios Elohim de muertos, sino de vivos. Muy errados andáis. Bueno, vamos a hablar acerca de este tema de la resurrección y qué comparten, qué conceptos comparte lo que está dando a conocer Jesús a través de Marcos y sobre este tema, un tema que, tal como menciona aquí, dado que hay distintos partidos o escuelas del judaísmo en aquella época, hay diferencia de opinión con respecto del tema. Ahora, hay 2 grandes escuelas, como hemos mencionado, están los saduceos y están los fariseos. La escuela a la que pertenece Jesús es a la escuela farisea. Hay muchísimos subgrupos dentro de la escuela farisea y hay, le digo, también diversidad de opiniones, obviamente no tan encontradas como va a ocurrir entre fariseos y saduceos. La esencia de la escuela saducea es que, dado que el respaldo que le daba a ellos la autoridad que ejercían principalmente desde el templo y desde Jerusalén, está como les digo, en el templo, está entonces fincada en las escrituras, propiamente en la Torá, porque la Torá es la que le va a dar a ellos esta autoridad, este sustento, estos argumentos a los saduceos. Los fariseos, por el otro lado, tenemos que esta escuela se ha fincado y ha sumado autoridad porque han permeado sus enseñanzas a través de escuelas que se llaman sinagogas, de centros de reunión que se llaman sinagogas, porque sobre todo en esta época en la que está escrita las narraciones de Marcos, las sinagogas, muchos de los ejercicios del culto en la sinagoga es diferente a lo que se lleva en el templo. Están buscando
quitarle un poco de la autoridad que tiene los saduceos en el templo, porque consideran obviamente que no es del todo correcto. Así que ellos están sumando autoridad en la sinagoga. En la sinagoga no solamente se tiene confianza en la Torá, es decir, en los 5 libros de Moshe, sino que también se abarca, como lo permite Ezra Sofer, en el Tanaj, la fuerza del Tanaj, y en distintos criterios en la interpretación de toda la Torá y de todo el Tanaj. Entonces, la autoridad de ellos descansa precisamente en los niveles de interpretación, la de los fariseos. En cambio, la de los saduceos está soportado principalmente por la Torá de Moshe. Así que si existen otras ideas alrededor de ellas, no tan fácil las aceptan los saduceos y los fariseos, porque obviamente cada quien defiende lo que le da sustento, lo que le da respaldo. Cuando revisamos el tema de la resurrección, que es un tema central dentro del judaísmo, pues es uno de los principios de fe del judaísmo, según la decodificación de Maimónides. Entonces, la resurrección es un tema central. Pero si nos enfocamos directamente en la Torá, los 5 libros de Moshe, no podemos encontrar de forma directa una mención acerca de la resurrección. Empezamos a encontrar una mención directa en el Tanaj hasta los libros proféticos, ya de los últimos de ellos, principalmente en el libro de Osea. Y esto es porque precisamente los profetas no es que están inventando nada, sino lo que están haciendo los profetas es empezar a mostrar aquello que se encuentra, aquella enseñanza que se encuentra escondida dentro de la Torá de Moshe. Y obviamente su entrega en el estudio es la que los permite descubrir a ellos esa información. Obviamente también viene por tradición oral. Ellos se esfuerzan en investigar esto de la Torá y por lo tanto van a tener éxito en encontrar mucho significado a las cosas. Obviamente este desarrollo no lo tienen los saduceos. Entonces, los saduceos no creen en el resto del Tanaj y en la interpretación y en los grados de interpretación a partir de allí del Tanaj y de lo que finalmente va a ser el Talmud, va a llegar a ser el Talmud. Entonces, ellos no creen y no aceptan en el concepto de la resurrección. Bueno, la resurrección, ya que sabemos que los fariseos la aceptan y los saduceos no la aceptan, esto viene por tradición, que es una enseñanza simbólica que viene desde la Torá. Esto lo recogen los fariseos, lo recoge Jesús entre estos. Así que la resurrección, pues, fundamentalmente habla de que es una fuerza interna, una fuerza interior provocada por el desarrollo y apego a la Torá, a la que nosotros vamos a tener alcance, a la cual nosotros vamos a tener el privilegio. Esto viene principalmente simbolizado a través de lo que nosotros llamamos Shalosh Regalim, las 3 festividades de la peregrinación. Cada una de ellas significa un paso en el desarrollo interno, en el desarrollo intelectual de la persona, del individuo, que le permitirá trascender de esta vida material a una vida espiritual, de este Olam Hase al Olam Haba, tomándose la primera decisión en la salida de Mizraim, Yetziat Mizraim. La segunda posición, la segunda etapa va a ser la recepción de la Torá, y esta final etapa finalmente va a ser la entrada a la tierra prometida, a la tierra que fluye, que emana leche y miel. Entonces, estas 3 no solamente están ubicadas en un plano físico, están
descritas como en un plano físico precisamente para que podamos tener conocimiento de que estos son una verdad. Al estar en el plano físico asociamos con una historicidad. Entonces, esto nos apega a una verdad, a una información real, a la verdad propiamente. Entonces, estas tres etapas nos llevan a este plano. Y al superarnos, al derrotar nuestro estado material, que es nuestro ego, pasando por el apego a la Torah y finalmente la entrada a la tierra prometida, es esta transición hacia el Olam Abba. Entonces, a ese proceso, todo eso de forma oculta, le conocemos como la resurrección entre los muertos, que es un cambio de estado, un cambio de estado mental, un nuevo estado mental. Eso es a lo que alude la resurrección. Y aquí se va a tratar un tema específicamente en relación a los que dicen que existe la resurrección y los que dicen que no existe la resurrección. Así que vamos a hablar de este tema, de este plano trascendental. Teniendo esto en cuenta, vamos a darle relectura y poco a poco vamos a ir explicando las cosas en las que se detiene aquí. O bueno, lo voy a ir releyendo así, abuelo de pájaro. Estaba un saduceo preguntando a Jesús acerca de lo que ha escrito Moshe con respecto de el Evium. El Evium es el momento en el que se da el caso de que un hombre se casa con una mujer, pero de pronto él muere sin tener familia, como le ocurrió con el hijo de Yehudá y esta mujer Tamar. Como no pudo tener familia él, entonces su hermano, el cuñado, se llegará a esta mujer, a la que fue la esposa, ahora viuda de su hermano, para que se acerque a ella y pueda tener familia a nombre del difunto. Cuando esto se lleva a cabo, pues le llamamos el levium, o traduce al español como el levirato, que es el dar familia, descendencia para el hermano. Esta cuestión sobre estos conceptos muy materialistas, muy de esta tierra, está basando el saduceo el concepto de la resurrección, pues va a mencionar que 7 serán los hermanos y finalmente van a llegar a esta mujer para darle familia, pero no pudieron darle familia, también esta mujer muere y entonces no hay ninguna descendencia. En cambio, lo que sí se produjo fue una unión con todos ellos. Entonces, cuando sea la resurrección de los muertos, de acuerdo a esta cuestión que está planteando el saduceo, todo es hipotético, le dice, después de todos murió la mujer, cuando en la resurrección resuciten, ¿de quién será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús le responde acertadamente. Díjoles Jesús, pues eran varios, no está bien claro que erráis, o sea, están ustedes completamente errados porque están considerando la resurrección de los muertos, eso es el plano del Olam Abba, del mundo por venir, no de este mundo presente. Por lo tanto, las leyes que rigen en este mundo presente no van a darse en el Olam Abba. Y ahí es donde está el hierro. O sea, la Torah, tal como dice el texto de la Torah es para que te vaya bien en esta tierra. Los 613 mitzvot es para que te vaya bien en esta tierra, para que a través de las cosas alcances el plano espiritual. Pero estos mandamientos se quedan en esta tierra. Solo tienen estos alcances en el Olam Hazé. Entonces ustedes hierran al interpretar la Torah. No está bien claro que erráis y que desconocéis las escrituras. ¿Por qué las desconocen? Porque únicamente las ven desde el plano literal y no en que se ubica en un plano simbólico. Porque como se está hablando la Torah,
está hablando de los conceptos divinos, está hablando del Olam Haba. Entonces usa el lenguaje humano, usa los conceptos de esta naturaleza, pero de forma simbólica, porque si lo hacemos de forma literal, pues el único alcance que tendremos es este mismo mundo presente. Pero cuando nosotros recogemos ideas de la Torah, entonces vamos a recibir, vamos a cosechar ideas que nos puedan llevar a trascender hacia el plano del Olam Haba. Esto es en lo que muchos se quedan, o sea, muchos que creen que el texto solamente es literal, que creen que el texto de la Torah es netamente histórico, cuando no es así. Cuando está en una narrativa aparentemente histórica, que coincide históricamente con muchas situaciones de aquel tiempo, sin embargo, la idea es el plano del Olam Haba, el mundo por venir. Y esto es la razón por la cual uno se acerca. Quienes estamos más adentrados, concentrados en buscar ese simbolismo, esta simbología dentro de la letra de la Torah, precisamente es la escuela farisea. Así en el pasado, así todavía en la actualidad. Obviamente ya no se nos conoce como la escuela farisea. Continúa Jesús escribiendo: ignoran las escrituras y el poder de Elohim, y el poder de Dios. O sea, porque obviamente al tener una mirada corta, que solamente son mandamientos para este mundo y que no hay trascendencia, entonces estamos olvidando la divinidad. O sea, porque Hashem pertenece a otro plano. O sea, se comete un grave error en pensar que todas las directrices de la Torah están inspiradas en un plano terrestre, en un plano temporal y materialista. Esto es un grave error. Nosotros debemos de saber que precisamente gracias a la presencia de la divinidad en este mundo es que nuestra mente trabaja como lo hace y podemos tener conceptos nuevos y renovados cuando nos acerquemos a la Torah. Porque cuando resuciten entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino serán como ángeles de Dios en los cielos. O sea, aquí la clave de esto, creo, es entender la palabra resucitar. Una cosa es revivir, que es en lo que más bien el planteamiento al que están llegando los saduceos. O sea, piensan que la gente va a revivir, porque están hablando de volver a la vida para tener una vida semejante a la vida primera, a la vida anterior que ha llevado. Y eso solo es revivir, eso es venir a una misma vida. Resucitar viene de la palabra suceder, lo que significa que vuelve a suceder, que vuelve a acontecer, que vuelve a un origen, a una cuestión original. Esto tiene conexión con la forma en la que nosotros hemos sido creados en la figura de Adam Arishon y de Jabá, obviamente. Entonces, eso sería resucitar, llegar a una nueva vida. Recuerden que la Torah menciona que una vez que se coma del conocimiento del bien y del mal, el individuo morirá. Mas nosotros no vemos la muerte directa sobre, la muerte física directa sobre Adán y Jabá, mas sí vemos la muerte espiritual de ellos. Es decir, que descienden, que pierden el derecho de mantener la vida. Por eso son alejados del árbol, de la vida. Ahora, nosotros vamos a retomar esta vida en la que vamos a vivir para siempre. Esto es volver a suceder, volver al estado de Adán y Jabá, en la relación con Akadosh Baruj Hu. Así como no hubo una transición en la que hubo una aparente muerte física de Adán y Jabá, hay una transición. ¿Dónde entonces es la transición que ocurrió en Adán y Jabá? Es intelectual, es mental.
esto está en el plano de arriba, en el plano superior, refiriéndonos al plano superior del individuo, de personas desarrolladas. Ellos descendieron, la resurrección significa ascender. O sea, trascender de este plano material y físico y ascender al plano espiritual. Esto se alcanza sin la necesidad de ver la muerte. Estamos hablando del desarrollo humano. Pero obviamente va a haber personas que no van a alcanzar tal desarrollo sino hasta el final de sus días, es decir, con la experiencia y todo lo que finalmente va a ocurrir. Aquí lo que debemos entender es que la resurrección significa volver a suceder, o sea, despertar, nacer en un plano espiritual, más que de resucitar de entre los muertos. Eso más bien, de revivir de entre los muertos, es volver a para estar otra vez en lo mismo. No es así, porque si lo que de nosotros debe morir para que nosotros resucitamos es el ego, es nuestro propio yo. Este yo es el que nos impide nuestro desarrollo. Una vez que dejemos de lado el ego, vamos a poder trascender al nuevo plano en el que estamos y vamos a ver la vida de una forma diferente a la realidad material. Entonces, a esto es a lo que le llamamos la energía interna, el desarrollo interno, que es el que provoca la resurrección de entre los muertos. Porque el revivir, o sea, la vida que nosotros tenemos, ha venido por la unidad, en la unión entre el Padre y la Madre, y entonces son ajenos los que nos dieron vida. Hablando de la resurrección, es una fuerza interna, una fuerza interior nuestra propia, que nos va a llevar a trascender a una nueva vida, a un nuevo acontecer, a ver la vida de una forma completamente diferente. He ahí que esa es la crítica que se le da a estos saduceos, pensando que todo es de un plano material y que se vuelve a una vida semejante a la que tenemos. O sea, nada que ver con algo que vamos a ir al paraíso y que vamos a volver a vivir al modo en que nosotros hoy vivimos en esta vida. Es un desperdicio. No se trata de eso, por supuesto que no. Sino que serán como ángeles de Dios. Trascendemos, es un plano espiritual, es otro asunto. Como ocurre cuando la Torá menciona que los visitantes que recibió Abraham, a unos se les menciona como ángeles, en otras ocasiones como personas, como varones. O sea, cuando un ser humano trasciende el plano espiritual, estando sobre esta tierra, alcanza una categoría de ángel. Esto significa que no es afectado por las cuestiones materiales de este mundo. No es afectado por el Olam Hasé. Su estado es en el Olam Haba, en el mundo por venir, en el mundo que viene. Por esta razón es que dice, vamos a ser ángeles de Dios. O sea, trascendemos estas cuestiones materiales. Pero esto ocurre ahora, poco a poco. O sea, no todas las personas alcanzamos o alcanzan a tener ese desarrollo, ese grado de desarrollo. Los vemos contados, como el caso de Moshe, el caso de Eliyahu Hanabí, que trascienden ellos sin ver la muerte en el plano físico. O sea, no los vimos así. Esto ocurre aisladamente, pero ocurre como una prueba de las cosas que nosotros creemos, que estamos sabiendo. En otros va a haber una aparente muerte, pero en realidad, gracias a esa fuerza interna, aunque en este plano presente podamos ver el cuerpo muerto, pero en realidad ellos han trascendido, porque es una fuerza interna. La cárcel del cuerpo no los detiene porque la mente es libre. Por lo que toca a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moshe, en lo de la zarza, cómo habló Dios diciendo, yo soy
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Muy errados andáis. Como les digo, estamos entonces entendiendo que una vez que la persona llega a la muerte, de inmediato el que se ha desarrollado a sí mismo, como lo hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, pues al momento en que Hashem se entrevista con Moshe, le hace saber precisamente que han trascendido. Y esa trascendencia en la que pasó Abraham, Isaac y Jacob, ahora es anunciada a Moshe Rabenu en la zarza ardiendo. Por eso es que él cuando se acerca, se aproxima a la zarza con tal de ver qué es lo que está sucediendo, Hashem lo detiene y le dice que se detenga porque ese lugar es santo. Hay un grado de Kedushá. El grado de Kedushá es la fuerza interior que uno adquiere. ¿Y cómo la adquiere? A través de los mandamientos santos, a través de la observancia de los mandamientos. Observancia que va a llevar a cabo Moshe, observancia que llevaron a cabo Abraham, Isaac y Jacob, y por eso hoy se encuentran vivos delante de Akadosh Baruj Hu, y por eso Moshe Rabenu trascenderá, y por eso nuestro pueblo de igual modo trascenderá a través de todo este paso simbólico. ¿Qué es el paso simbólico? Las tres festividades, el Pesach, pues está hablándole, lo está entrevistando a Hashem a Moshe en la zarza ardiendo precisamente para promover la salida de nuestro pueblo de Midraim, lo cual significa una convicción por Hashem de parte del pueblo, para llegar a la entrega de la Torá, que es el grado de Kedushá que en un tiempo recibió Moshe Rabenu antes de cada entrevista con el pueblo. Se entrevistaba con Hashem y ahí recibía la encomienda de los mismos. Le era revelado este conocimiento revelado a Abraham, Isaac y Jacob, le ha sido revelado a Moshe. Moshe lo plasma y finalmente es que nosotros lo recibimos, lo tenemos la lectura, tenemos los escritos. Y en la época de nuestro pueblo, cruzando el desierto, para que al cruzar el desierto llegáramos al momento final, que es la tierra prometida. Ahora, todo esto, todas estas pruebas a las que fueron sometidas los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, fue sometido Moshe Rabenu, ahora está siendo sometido nuestro pueblo. En aquellos días y aún hoy en día estamos siendo sometidos a estas mismas pruebas. ¿Con qué objetivo? Que nosotros podamos tener la fuerza interna para que en el día postero, en el día que a nosotros nos toque entregar cuenta delante de Akadosh Baruj Hu, podamos resucitar de entre los muertos. Poseamos esta fuerza interna que nos lleve a trascender. Entonces, esto es de lo que habla la resurrección de los muertos. No piensen que es volver a este mismo plano, volver al plano Gan Eden, es un elemento simbólico, no es que sea un paraíso, no huertos, no, la labranza, los animales, no. Es un plano espiritual. Obviamente se usa la simbología, pero la idea de todo esto es que podamos trascender el plano. Justamente por eso es que se van a acercar, dice a partir del versículo 28, y se le acercó uno de los escribas que había escuchado la disputa. Los seforim, escriba, es decir, de la misma escuela de Esdras Sofer, que están conectados con la Torá, con los diferentes niveles de interpretación. Una escuela distinta a los de los saduceos. Los saduceos quedaron sin más que decir. Ahora, un sofer, un escriba que estaba oyendo, se acerca a él y habiendo escuchado la disputa, que viendo cuán bien había respondido, entonces esto va de acuerdo a la escuela farisea, a la escuela de Esdras Sofer, todo bien, le preguntó cuál es el primero de todos los mitzvot. Dado que estamos hablando de la resurrección de los muertos, ya aprendimos que el plano, el fragmento intermedio, la porción intermedia de esta decisión por Hashem es en la entrega de los mitzvot, que son
las normas bajo las cuales vamos a vivir para adquirir Kedushá, adquirir esta fuerza interna que nos permita acercarnos a Kadash Baruj Hu y alcanzar entonces el Olam Abba, la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es el primero de todos los mitzvot? Porque de ahí parte todo, esta fuerza interna. Jesús le contestó, el primero es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, este mandamiento que todos recitamos con fe todos los días de nuestra vida, desde el día que adquirimos nosotros conocimiento y responsabilidad en ello, y así será hasta el último de nuestros días. En él se concentra la esencia de nuestra relación con Hashem. Y esto, como les he mencionado, los mandamientos que tienen que ver para con Hashem, los que son verticales, de abajo hacia arriba, estos van a llevar entonces nuestra mente a un ascenso, a algo superior, a alcanzar el Olam Abba, precisamente, el mundo por venir. Ahí se concentra la fuerza. Por lo tanto, estamos hablando de ideas. Amarás al Señor tu Dios. Escucha, Israel, amarás al Señor nuestro Dios, al único Dios. O sea, un plano superior. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto habla de una cuestión interna, o sea, con todo tu interior, con todo tu ser. Esta parte que no podemos palpar, ¿no? Es algo trascendental. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, también tenemos mandamientos en el plano horizontal o frontal, que es lo que nosotros vamos a guardar con respecto de los que nos rodean. Entonces, así tenemos que se cubre el aspecto de que nosotros obedecemos mitzvot, mandamientos, para con los demás, porque somos diferentes, porque tenemos una forma de vida diferente y nos conducimos en este mundo presente de forma diferente a como el resto de la gente se guía su vida. Nosotros estamos enfocados en hacer lo justo sobre esta tierra y poder dirigirnos al cielo. Estos son los dos grandes mandamientos que hay. Es la respuesta que da Jesús. Esto ha sido conocido así dentro del judaísmo precisamente desde aquellos días y hasta la fecha no hemos mermado no hemos desistido de esta convicción. Esto ha sido aprendido desde la antigüedad y esto nosotros lo traemos hasta nuestros días. Díjole el escriba, muy bien, Rabí, muy bien, maestro. Con razón has dicho que él es el único y que no hay otro fuera de él. Ya, está de acuerdo. Como le digo, Jesús está en sintonía con el judaísmo de aquella época, el judaísmo farisaico, ahora especialmente con ciertas escuelas, con ciertos grupos, porque no de todos, pero en la esencia del judaísmo fariseo, Jesús está completamente de acuerdo. Y amarle de todo corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjese cómo él incluso va más allá, diciendo que tiene mayor relevancia esta parte de los mitzvot que estos mandamientos que tienen que ver con la cuestión cruenta y con la cuestión sacrificial. Ahora, ¿por qué es así? Porque, como les digo, el escriba está más bien enfocado al grado de estudio que va a ser revelador y va a desarrollarnos a un plano superior por encima del plano en el cual se encuentra el templo. Por esta razón es que da respuesta sabia, provocando el desarrollo del individuo, es lo
es de mayor importancia que estos ritos que se llevan a cabo en el templo, porque al estar concentrados en el plano del templo, allí la cuestión se ve muy materialista, muy de este mundo, muy simple, cuando lo que se busca provocar es a una mente para que se desarrolle. Se busca provocar a los individuos en desarrollarse. Por esto es que este escriba va a completar, va a redondear lo que dijo Jesús mencionando. Pues esto es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sí? Olayot y Corbanot. Y viendo Jesús cuán atinadamente había respondido, o sea, Jesús está de acuerdo, están en sintonía. Viendo cómo atinadamente había respondido, le dijo, no estás tú lejos del reino de Dios. O sea, la resurrección te lleva al reino de Dios, al Olam Abba. Y nadie se atrevió ya más a preguntarle. O sea, la esencia, el sumum, la máxima de todo el judaísmo es esta cuestión. Los principales mandamientos que nos van a dar el desarrollo de la Kedushá, todo lo demás, como le dijeron una vez a Gilel. Gilel, un extranjero se acerca a él y le dice, a mí enséñame la Torá en un momento, algo que sea sintetizado. Él le dijo, Gilel le responde a este extranjero, mira, guarda estos dos mandamientos, estos dos mismos. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Encárgate de hacer todo esto, pues los demás son comentarios. Y esta es la sintonía en la que se encuentra todo el judaísmo, porque esto está dentro de la Torá de Moshe. Y se ha especializado cada uno de nuestros sabios desde aquellos días a abundar, a escudriñar en cada una de estas secciones de la Torá, porque en ello encuentra uno la riqueza, el desarrollo, y esto es lo que tanto se ha esperado. Esta es la esencia del judaísmo. La esencia del judaísmo es que el ser humano, el individuo, pueda trascender este mundo y a través de entender el significado de los ritos, del simbolismo. Bueno, entonces, por esto, Jesús, en el final de su servicio, pues ya sabemos hacia dónde se dirige él, pues va a terminar con la parte más sustancial de la enseñanza de la Torá. En esto nosotros creemos, en esto es en lo que nosotros los judíos hemos creído siempre. No ha salido de sintonía Jesús con respecto de Shammai, de Gilel, de fariseos. Sí, con ciertos grupos que no han estado de acuerdo ni en aquellos días ni en estos días. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.